que podemos vender siempre al Brasil, pero ¿por qué no pensar con vender a Centroamérica? ¿Por qué no pensamos nosotros en vender a Norteamérica, nosotros mismos a Europa? Yo veo que eso está ocurriendo. Están habiendo cambios muy importantes en la manera de hacer negocio y yo celebro que desde la Cooperativa Colonias Unidas se esté apuntando a eso. Nosotros tenemos que acompañar, tenemos que hacer más inversiones y mi compromiso es seguir invirtiendo en el departamento de Itapúa. Nosotros tenemos un paquete de obras desde el Ministerio de Obras Públicas, tanto para caminos de todo tiempo como rutas que vamos a llevar adelante, vamos a continuar invirtiendo. Pero yo me imagino, y no lo escuché en esta oportunidad, pero quienes conocen de logística saben que en Mayor Ostaño, que parecería ser que hoy es un punto final, pero ahí perfectamente podría haber un puente que conecte con el departamento de Misiones en la Argentina y a partir de ahí llegar hasta Itajaí y poder conectarnos a los puertos de ultramar. Yo creo que ese es un proyecto, a mí me gustaría trabajar en eso. Mi querida ministra de Obras, te aliento a que comencemos a trabajar porque esa ruta que fue el corredor de la producción que nos tocó a nosotros, a mí como ministro de Hacienda, iniciar la gestión en el gobierno del presidente Horacio Cartes para poder conectar a Natalio con Cedrales. Y obviamente ese sector tiene una región tremendamente productiva y ese puente nos puede acercar de manera importante. En la medida que ha crecido la producción de granos, no hay ninguna duda, el camino es cómo agregar valor agregado. Y en ese sentido valoro la visión, la determinación del intendente Enrique Hahn, que ya de antes de haber sido electo intendente me hablaba de lo que había hecho la provincia de Córdoba en Argentina. La provincia de Córdoba tiene el parque industrial más antiguo de la República Argentina. De hecho, fuera de la provincia de Buenos Aires, es la provincia que tiene el mayor número de industrias. Y ahí fue este intendente a atraer a empresas. Y a mí me tocó conocer a empresarios españoles. Nosotros no tenemos Costa del Mar, pero hoy están trayendo productos. Se está montando un frigorífico aquí en Jovenado, donde van a traer productos que están sacando del mar, traer por transporte hasta Jovenado para que se le agregue valor agregado. O sea, imagínense la competitividad que tiene el Paraguay, la competitividad que tiene Itapúa. Y este es el camino, cómo le generamos valor agregado. Así que yo veo un enorme potencial y aliento a los productores a que seamos ambiciosos en lo que queremos alcanzar. Celebro la decisión de Colonias Unidas de ampliar su producción de cerdo. Uno de los primeros pedidos que hicimos una vez asumido como presidente de la República fue pedirle a la hermana República de China, Taiwán, que elimine los aranceles para la exportación de cerdo que Paraguay tenía. Fue finalmente levantado y de un tiempo a esta parte Taiwán se ha convertido como uno de los principales mercados para la exportación de cerdo. El año pasado, en uno de los tantos viajes cuestionados, criticados, y lo seguirán haciendo porque seguiré haciendo viajes para llevar el mensaje de que el Paraguay está abierto para la inversión, para la producción, para el desarrollo. El año pasado nos tocó ir a España en una visita donde conocimos a una familia de productores, como productores que podrían haber salido aquí de Colonias Unidas, la familia Costa. La familia Costa solamente produce cerdos en España, solamente. Exporta a 100 países, 2.500 millones de dólares al año en cerdo. Y hace unas semanas vinieron a comunicarme que van a invertir 300 millones de dólares en Paraguay y van a hacer su primera inversión fuera de España en Paraguay. Y el señor Costa vino desde España porque me había visto
que yo me fui hasta el sur. Me fui invitado por JBS cuando ellos me dijeron, tenemos que hacer un anuncio de una inversión en Paraguay. Vamos a instalar una planta de cerdo. Entonces queremos que vengas. No, ellos me dijeron, vamos a hacer una inversión en pollo. Ya tenemos todo listo y queremos que vengas a conocer nuestra planta porque eso es lo que vamos a hacer en Paraguay. Y un día antes me dijeron, no, perdón, presidente, nos equivocamos, no es pollo lo que te vamos a mostrar. Vamos a hacer pollo en Paraguay, pero queremos que venga a ver una planta de cerdo. Y le dije, bueno, ahora tenés que hacer la de pollo y la de cerdo, porque me voy a ir a ver esa planta. Nos fuimos a ver. Y desde Mato Grosso do Sur anunciaron la inversión en el departamento de Caguazú de 130 millones de dólares. Y este señor me dijo, presidente, usted se fue hasta Brasil para anunciar. Nosotros vamos a invertir 300 millones. Nosotros vamos a comprar 1 millón de cerdos al año en Paraguay. Y le digo esto porque quiero alentarle a los productores de Colonias Unidas, quiero alentarle a los productores del departamento de Itapúa. La conversión de la proteína vegetal en proteína animal es el camino para el Paraguay. El Paraguay conquistó después de 25 años la apertura del mercado de la carne a Estados Unidos. Y mi reconocimiento al presidente de Senaxa en un logro que es espectacular, cada mercado que se abre, pero también es un problema, porque la demanda local no permite acompañar a la velocidad. Entonces, lo que es bueno para el productor primario, lo que es bueno para la industria frigorífica, y no es bueno para el consumidor paraguayo. Es una realidad. Y ese es parte de un equilibrio que le toca a un gobernante. Y ese es el equilibrio que muchas veces uno tiene que estar dispuesto a aguantar el ataque, la crítica, pero tiene que saber que el camino del progreso y del desarrollo no conoce atajo. Es un camino largo, es un camino difícil. Sembrar muchas veces y estar esperando que empiece a germinar esa semilla. Y todos los días está esperando a ver, ¿será que hoy va a salir? ¿Será que mañana va a salir? Ese es un trabajo que requiere de una convicción y de una determinación inquebrantable. Y hoy yo quiero decirle, y me quiero comprometer con ustedes, de mi convicción y mi determinación, de no claudicar, de no rendirme en el camino de la construcción de un Paraguay independiente, soberano, económicamente fuerte y con un sector productivo pujante en el Paraguay. Mucha gente no comprendió en toda su magnitud lo que significó en febrero del 2024, 15 de febrero del 2024, acompañado con mi compañero y hermano Pedro Aliana, en el litoral, el frente del Palacio de López, donde anunciábamos un proyecto ambicioso, donde decíamos que no es posible que en el Paraguay, que alimenta 100 millones de habitantes, tengamos 1.050.000 niños que pasen hambre. Y muchos me tildaron de loco, muchos me tildaron de que eso no sería posible. Este mes, o el mes pasado, hace unos días, el mes de noviembre, terminó el año escolar en el Paraguay, donde por primera vez en la historia del Paraguay, el 100% de los niños en edad escolar se fueron todos los días del año. Desayunaron 1.050.000 niños, almorzaron 1.050.000 niños, merendaron 1.050.000 niños, y en muchos distritos muchos de esos niños. Y eso, mis queridas amigas y amigos, esa es una semilla. Ninguno de esos niños va a votar el próximo año, ya les adelanto, todos los que son candidatos a intendentes, ninguno de esos niños va a votar por ustedes. Ninguno va a votar en las elecciones del 2028. Entonces, cuando estén queriendo ver que esa semilla germine rápido, no va a germinar rápido. Porque la semilla tiene su tiempo.
A la semilla hay que sembrarla, hay que cuidar la tierra, hay que asegurarse que se le riegue. Pero esa semilla va a crecer como un árbol fuerte. Esa semilla va a crecer como un árbol que va a dar sombra. Y va a dar sombra a itapuenses y paraguayos que todavía no nacieron. Como hoy nosotros nos estamos beneficiando de mucho del trabajo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, inmigrantes que llegaron a estas tierras. Por eso les digo que no tengamos miedo de no ver los resultados en el corto plazo, porque nada grande en la historia de la humanidad se ha conseguido de manera rápida. Nada verdaderamente extraordinario se ha conseguido sin esfuerzo, sin dedicación, sin dolor. Y es el dolor que muchas veces nosotros hoy estamos viviendo en el Paraguay. El dolor del crecimiento. Hasta los niños, cuando crecen, sufren. Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido que ir a consolar a un niño en el medio de la noche cuando le duelen las piernas por el crecimiento. El Paraguay va a cerrar este año un crecimiento cercano al 6%, sobre un crecimiento en el 2024 del 4.2%, sobre un crecimiento del 2023 del 5.2%. 3 años de crecimiento económico por encima de lo que establece el Banco Central, que es el Producto Interno Bruto potencial. ¿Cuál es la capacidad productiva del Paraguay? Los estudios dicen que es un nivel de crecimiento del 4%. El Paraguay está creciendo en promedio por encima del 4% por 3 años consecutivos. Eso no ocurría en el Paraguay desde el trienio del 2006, 2007, 2008. La única diferencia que en ese trienio América Latina y todos los países crecían a esas tasas. Hoy Paraguay es el país que más crece cuando ningún otro país crece a esa velocidad. Ahora, el crecimiento trae su tensión, trae su dolor. La economía no crece todos al mismo nivel. Entonces, cuando hablamos de estos fríos números, choca con la realidad del compatriota que todavía no tiene trabajo, del compatriota que todavía, a pesar del trabajo del crédito agrícola, todavía no tiene para su crédito, el compatriota que todavía no tiene su título, el compatriota que le falta la asistencia técnica, el compatriota que necesita vender su producto. Y ese es un proceso complicado, porque Agustín mencionaba el trabajo del ministro de Agricultura y Ganadería, y hay mucho mérito para el ministro Carlos Jiménez. Pero el control del contrabando tiene su peso más grande sobre la Policía Nacional, la Armada de las Fuerzas Militares, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, compatriotas que tienen que ir a quitarle el producto a otros compatriotas que quieren ganar su dinerito. Pero le están sacando la posibilidad a la gente que trabaja en el campo. Y ese es un trabajo ingrato. Lo popular o lo populista es decirle, déjale nomás que meta de contrabando, ¿qué es lo que tanto? Y después vemos productores que tienen que abandonar su finca porque su producto no tiene precio. ¿Y a dónde van? Van a formar cinturones de pobreza alrededor de la ciudad. Lastimosamente elegimos por mucho tiempo el camino fácil. Bueno, yo elegí el camino difícil. Reformamos la aduana y la subsecretaría de tributación. Aumentamos la recaudación impositiva como nunca antes, no solamente sin aumentar impuestos, sino disminuyendo impuestos. Con una nueva ley 6090, con una nueva ley que promueve la maquila, que es la que va a permitir que esta empresa venga a instalarse,
500 empleos, 500. Después de Colonias Unidas, mayor empleador aquí en el Gobernado. 80% de esos 500 empleos son para mujeres. 80%. Hace un poco más de 2 años yo me comprometí y me reafirmo en esto. Yo quiero crear 500.000 empleos en estos 5 años. Y hay mucha gente que me dice que es imposible. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que se publicaron hace una semana muestran que al tercer trimestre, a finales de septiembre del 2025, cuando comparamos con el tercer trimestre del 2023, 15 días después que asumimos, se crearon 170.000 nuevas ocupaciones. 170.000 personas ocupadas que antes no estaban, no tenían ingreso. De esas 170.000, 100.000 son trabajos formales en IPS. 100.000. En realidad el número correcto es 111.000 en 2 años. En 5 años anteriores, del periodo 2018 al 2023, se habían creado menos que 100.000 empleos en 5 años. Nosotros en 2 años ya creamos más empleos formales y 170.000 personas ocupadas. De las 170.000 personas ocupadas, 110.000, ¿saben qué son? Mujeres. 110.000 de los 170.000 nuevos empleos. Y eso es un acto de justicia. Porque en la pandemia las que más sufrieron fue el empleo de las mujeres. Las que más tuvieron que abandonar la fuerza laboral fueron las mujeres. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar a los hijos. Por eso el programa Hambre Cero, que no solamente da de comer a 1.050.000 niños, que no solamente le da trabajo y que sea rentable trabajar la tierra en el Paraguay, porque el programa fue diseñado para que la agricultura familiar campesina pueda entrar dentro de la cadena de suministro del programa Hambre Cero. Pero el programa también tenía la posibilidad y el objetivo de crear empleo. Crear empleo. Mujeres que este año por primera vez en su vida cobraron un aguinaldo en los 17 departamentos del Paraguay y en la capital, porque hoy no hay un distrito que no tenga el programa Hambre Cero en las escuelas.